Muchas gracias por la invitación a Cabal para comentar el informe que hoy están presentando. Y por supuesto muchas gracias a ustedes por haber venido, porque en general agradecemos a la audiencia cuando hay un terrible temporal afuera y llueve mucho. Y hoy caminar con 35 grados de calor para llegar hasta acá también es un acto de interés por el tema y de valentía, así que muchas gracias por estar escuchando. Por supuesto que tengo que empezar diciéndoles en este comentario que voy a hacer del informe que el tema que nos convoca, que es un monitoreo de discursos antisemitas en Argentina, tiene tres comentarios. Para mí, el primero, que es un tema preocupante, es un tema de actualidad, pero que también es un tema que no es nuevo. Y es un tema, en primer lugar, es un tema preocupante, algunas de las cuestiones ya las dijeron. Cuando uno lee el informe y ve que entre nosotros hay mucha gente capaz de escribir lo que escribe, bueno, creo que algo no estamos haciendo muy bien como sociedad y esto nos tiene que preocupar a todos un poquito. Algo de esto voy a ir hablando en lo que tenía preparado para charlar con ustedes. Es un tema de actualidad, basta leer los diarios para notar que no solo en Argentina, sino que globalmente hay una creciente intolerancia por cuestiones inclusive religiosas, ¿no? Y las reacciones son reacciones virulentas, que a veces son reacciones que involucran expresiones, pero a veces las reacciones son absolutamente violentas. Lo que pasó en Copenhague hace un par de semanas es realmente muy llamativo. Cualquiera que haya estado en los países nórdicos, y particularmente en Dinamarca, y particularmente en Copenhague, es difícil imaginar una reacción tan violenta en un encuentro como este, ¿no? Porque era un encuentro como este que se discutían cuestiones vinculadas con tolerancia religiosa. Pero les decía yo que en verdad no es un tema nuevo en cuanto a qué hacer, que era la gran pregunta de Gabriel en algún punto, sobre cómo actuar frente a este tipo de expresiones, qué es lo que tenemos que hacer frente a estas expresiones. Y digo, no es un tema nuevo porque nos lleva al tema de los límites de la libertad de expresión, y que de eso me voy a ocupar en gran medida en esta conversación. Y hablar sobre los límites de la libertad de expresión en definitiva no es nuevo, no es un tema que tiene que ver estrictamente con el monitoreo que estamos haciendo, sino que nos abre un abanico de discusiones muchísimo más grande. Pero no, por supuesto, no porque no sea un tema nuevo, no deja de ser preocupante y no deja de ser puntualmente este tipo de monitoreo un tema bastante actual por lo que estamos viendo. Para darles una hoja de ruta, tres cuestiones que voy a tratar, las dos primeras muy rápido y la tercera es en la que más me voy a detener. Primero quería comentar algunas reacciones que tengo sobre la metodología del trabajo que hizo Cabal para elaborar este informe. La segunda, que no es metodología, sino más bien una cuestión de formato, que también lo voy a hacer con un espíritu constructivo y, como decía Ricardo, bueno, tal vez este informe sea un informe que sirva como base para seguir trabajando este tema y que se pueda continuar lo que ya se ha iniciado, que es muy importante. Como decía Gabriel, me imagino, ha sido muy trabajoso. Y el tercer bloque de mi charla es traerles a ustedes algunas cuestiones de fondo que salen a la luz en la lectura de este informe, que son cuestiones de fondo sobre las que quiero reflexionar. Muchas de ellas tienen que ver con lo que les decía, los límites de la libertad de expresión, el rol de los medios de comunicación, la censura sí, censura no, y de eso es lo que me voy a ocupar en gran medida. Las cuestiones de metodología, yo sugeriría, digamos, tal vez alguna es un comentario que encierra preguntas, ¿no? Si ustedes leyeron o van a tener la oportunidad de leer el informe trabaja sobre tres medios. Trabaja sobre La Nación, Clarín y Infobae, si no me equivoco. ¿Correcto? Básicamente La Nación, Clarín y Infobae. Infobae usamos bueno,
Entonces, con más razón. Digamos, esta es una decisión del investigador. La decisión fue trabajar con La Nación, Clarín y un poco con Infobae. Nos quedan un número de fuentes como para hacer este monitoreo enormes. Gabriel me está mirando y diciendo, hacelo vos. No, yo entiendo la situación, pero me parece que ahí hay una cuestión de metodología que uno tiene que explicarla. Tiene que decir, mira, seleccionamos Nación y Clarín y Infobae por estas razones, lo mismo que el espacio temporal por estas razones. Pero digo, no es menor, ¿por qué? Porque uno puede llegar a conclusiones con este informe que pueden ser altamente equivocadas. Porque a mí no me cabe ninguna duda, y de esto sí hay estudios, que el lector de La Nación, el lector de Clarín, no es el mismo lector en general que Página 12 o Tiempo. Y por ahí no es el mismo lector, el de la Capital Federal, que el lector de Nueva Provincia o del Día de la Plata. Entonces uno puede llegar a la conclusión que la reacción es la reacción típica de la franja etaria del lector de La Nación y Clarín. Y yo me arriesgaría a decir que esto no es así, pero el informe puede ser mal interpretado por esta cuestión de inicio de la metodología. ¿Se entiende, no? Entonces, ahí me parece que hay un tema a revisar. El otro tema, digamos, que habla el informe, en algún punto les da, dice, bueno, el antisemitismo en Argentina está creciendo. Me hago cargo que el informe no lo dice de una manera directa. El informe extrapola un informe de la Universidad de Wisconsin y dice, bueno, de acuerdo a la Universidad de Wisconsin, cuanto más gente lee esto, más se lo cree, entonces esto podría estar aumentando. Esta extrapolación que, insisto, no la hace el informe, no está en el texto directamente, pero me parece que habría que mejorar esa cuestión porque se está citando en definitiva un solo estudio, que es el estudio de la Universidad de Wisconsin. ¿Por qué se cita ese estudio y no otro que posiblemente haya? Y por otro lado la cantidad, los números. Hay un momento que el informe dice, hay muchos. Gabriel lo dijo recién en su presentación, dice, eran más de 4.000 comentarios. Bueno, esto es mucho o es poco. Digamos, el mucho o es poco también tiene que ver con una cuestión de metodología. Mucho y poco respecto de que por ahí uno tiene que hacer un corte temporal y decir, bueno, entre tales y tales años hubo tantos comentarios, entre tales y tales años tantos, y ahí uno puede decir aumentó, disminuyó, es mucho, es poco. Pero estas cuestiones, de nuevo, me parece que son importantes para tenerlas en cuenta, porque en definitiva estos informes sirven en tanto en cuanto los que quieren abordar el problema desde el punto de vista de políticas públicas lo tomen, o quienes quieran estudiar estos temas también lo tomen. Entonces, me parece que son cuestiones a tener en cuenta. Cuestiones de formato, ahí es simplemente una humilde sugerencia. Yo creo que la transcripción de los discursos, voy a llamar discurso a todo lo que aparece, ¿no? A veces no son discursos, pero déjenme llamarlo discursos. La transcripción de estos discursos antisemitas, seleccionados por el investigador, que también como cuestión de metodología decía, bueno, seleccioné X de una manera y me dejé afuera otro, o tener en una base de datos todos los discursos, por ahí eso lo podrían poner a disposición en la base de datos en la página de internet para que otro investigador pueda utilizarlo. Pero más allá de eso, en el informe, en el cuerpo del informe, me parece que esto es más parte de un anexo que del cuerpo del informe. El cuerpo del informe, en definitiva, se ocupa más del análisis del problema más que de la transcripción de todos los discursos. Que repito, no creo que no tengan que estar, pero me parece que en el medio del informe distraen a lo que el informe apunta, que es el tema de estoy haciendo un monitoreo, esto es lo que pasa, sube, baja, hay una tendencia, no hay una tendencia. Bueno, esto simplemente me invitaron a comentar, Gabriel, son comentarios de metodología. Bueno, pero ahora vamos al tema que, digamos, mis dos antecesores crearon alguna, yo creo, falsa expectativa, si Eduardo sabe más de esto, sí. He trabajado desde hace muchos años las cuestiones del ejercicio de la libertad de expresión, de los límites a la libertad de expresión, y quiero antes que nada, y tal vez lo repita luego, para que quede claro a todos desde dónde les estoy hablando.
En algún punto, quienes han leído algunas cosas mías o quienes me conocen, saben que yo estoy enrolado dentro de lo que podemos llamar los absolutistas de la libertad de expresión. Mi posición frente al ejercicio de la libertad de expresión es muy cercana a entender que el ejercicio de la libertad de expresión es un derecho absoluto. Cualquiera me va a decir, no, eso está mal, no es un derecho absoluto, la Constitución no lo pone como un derecho absoluto. Ya sé, eso ya lo sé. Lo que les quiero decir es que mi inclinación, mis estudios, mi fundamentación teórica del ejercicio de la libertad de expresión apunta a entender la menor cantidad de limitaciones a la libertad de expresión. En algunos casos prácticamente hasta anular. O sea, desde ahí les estoy hablando yo, porque algunas de las conclusiones a las que voy a llegar tienen que ver con el fundamento teórico desde donde uno parte. Entonces me parece mejor transparentarlo y sobre esa base que podamos dialogar de él. Por supuesto que no es la única postura frente al ejercicio de la libertad de expresión, ¿sí? Y uno no puede sostener que la persona que defiende la libertad de expresión porque entiende algunos grados de limitación, que yo no los entiendo, no está defendiendo la libertad de expresión. De esto vamos a hablar. Pero bueno, si vamos a hablar de, y ahora espero no aburrirlos porque voy a hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con el marco normativo, desde donde partimos cuando hablamos del ejercicio de la libertad de expresión. Nosotros podríamos generar una charla sobre los fundamentos filosóficos, los fundamentos de teoría política sobre el ejercicio de la libertad de expresión. Entonces, muchas de mis clases empiezo con los estudiantes, diciéndole, bueno, a ver, yo quiero que ustedes me digan por qué es importante la libertad de expresión. Entonces ahí empiezan a surgir todos los argumentos que son los argumentos que hemos estudiado muchos autores, desde Milton, Stuart Mill, Locke hasta la fecha, sobre el fundamento teórico, filosófico, de filosofía política del ejercicio de la libertad de expresión. ¿Por qué es importante? Yo no voy a entrar por ahí a la charla. Hoy voy a hablar sobre el fundamento normativo de la libertad de expresión, de dónde nosotros podemos defender el ejercicio de la libertad de expresión anclado en normas jurídicas. ¿Y cuáles son esas normas jurídicas que nos protegen como personas para ejercer la libertad de expresión? Bueno, ustedes se imaginarán, fundamentalmente los tratados internacionales de derechos humanos, en los cuales Argentina es parte, y la Constitución argentina, que incorporó los tratados al texto constitucional en el año 1994 con la reforma constitucional. Entonces, si nosotros partimos de el ejercicio de la libertad de expresión y nos vamos a preguntar cuáles son los límites, los contornos de este derecho, lo estoy haciendo desde un punto de vista en donde me reflejo en normas jurídicas, que por supuesto tienen interpretación y por supuesto tienen alguna influencia los fundamentos teóricos, filosóficos, políticos. Pero mi reflejo va a ser fundamentalmente la Constitución Nacional y más particularmente el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el que me garantiza la libertad de pensamiento y opinión. Por supuesto que el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también nos da un anclaje normativo, la Declaración Universal de Derechos Humanos nos la da, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 4 también nos lo da, pero el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos es el cual muchas de las decisiones jurídicas, y en esto lo traduzco, muchas de las decisiones que van a tomar los jueces, las juezas, para definir si un acto tiene que ser censurado o no, se va a estar reflejando en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y ahí, el diseño institucional de la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión es para mí bastante clara. Y con esto quiero decir que la Convención Americana de Derechos Humanos en su diseño nos dice que el ejercicio de la libertad de expresión no puede merecer actos de censura previa, sí puede merecer actos de responsabilidades ulteriores. Hay un solo caso en el que la Convención Americana nos dice sí puede haber censura previa, que es la entrada a espectáculos públicos para proteger la moral de niños, niñas y adolescentes. Palabras más, palabras menos, dice. Y hay una decisión
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya tiene más de 10 años, es del año 2002, 2001, que es justamente un caso que tiene algo que ver con libertad religiosa, de casos que se conocen como la última tentación de Cristo, o Olmedo Bustos contra Chile, que fue el caso de la censura de la película La Última Tentación de Cristo en Chile. Es decir, La Última Tentación de Cristo, película de Martin Scorsese, fue censurada, no se podía ver en Chile por una acción. Bueno, hubo todo un gran debate sobre si censura previa y censura previa no. La Corte Interamericana en ese caso termina diciendo: el diseño, la arquitectura institucional que nosotros tenemos no admite censura previa. Solo la admite para el ingreso a los espectáculos públicos, y dice una frase muy clara, que yo la cito siempre, dice: cualquier otro acto de censura es contrario a la Convención. Fíjense ustedes lo que yo les estoy diciendo. Si la censura previa está absolutamente marginada de la posibilidad de uso de la fuerza del Estado para reprimir expresiones, y si está posibilitado la responsabilidad ulterior, entonces la conclusión, eso voy a ir en un rato también, sería: no puedo censurar previamente ninguna de estos discursos. En todo caso, podría responsabilizarlos posteriormente. ¿Por qué? Porque la propia arquitectura de la Convención Americana, el propio diseño de la Convención Americana, me dice que ciertos discursos, la propaganda de guerra, la incitación al odio, las expresiones, mejor dicho, de odio que inciten a la violencia, pueden ser prohibidas. La conclusión es: censura previa nunca, responsabilidad ulterior en los casos en los cuales la propia Convención me dice que puede ocurrir, y voy a hacer una referencia a esta interpretación que yo les hago de la Convención Americana de Derechos Humanos, del artículo 13, es una interpretación que no todos comparten. En el año 2009, la Relatoría para la Libertad de Expresión, yo ya no era relator, la Relatoría, y no quiere decir que no estoy de acuerdo con lo que voy a decir, ¿no? Pero aclaro. En el año 2009, la Relatoría para la Libertad de Expresión publica, y la Comisión Interamericana lo acepta, lo que se conoce como el marco jurídico de protección de la libertad de expresión en el sistema interamericano. Y se plantea allí una cuestión muy interesante de cómo explicar el artículo 13. Esto que hice yo recién, explicándolo en función de lo que dice la Corte, de lo que dice el artículo 13, lo hace la Comisión Interamericana, a través de toda la jurisprudencia de la Comisión, de la Declaración de Principio de Libertad de Expresión y muchas otras cosas que podríamos hablar. Cuando hace esta explicación dice, y lo voy a resumir, hay dos clases de discursos en el ámbito del sistema interamericano. Los discursos protegidos por el sistema interamericano y los discursos no protegidos. Muy interesante, porque entre los discursos protegidos empieza a decir los discursos más favorablemente protegidos, más altamente protegidos, por ejemplo los discursos políticos. Ahí les diría que es muy claro, casi nada, esta posición absolutista que ya les hablaba. No censura previa y casi no responsabilidades ulteriores. La crítica política, ¿sí? Las críticas artísticas. Estos son los discursos altamente protegidos. Pero después entra el discurso no protegido. Dice, frente a los discursos que tengan que ver con propaganda de la guerra, y estos se desprenden en algún punto del artículo 13 del inciso quinto, vamos a discutir más, pero no quiero aburrir, pero dice este informe, hay discursos que tengan que ver con propaganda de la guerra, incitación al odio, perdón, expresiones de odio que inciten a la violencia, esto no es menor, que inciten a la violencia, incitación al genocidio y pornografía infantil, son clases de discursos que no están protegidos. Si yo asumo que hay un discurso que no está protegido por el sistema interamericano de derechos humanos, la conclusión es totalmente diferente a la que llegué antes. Es un discurso al que lo puedo censurar previamente, porque no está protegido por el sistema interamericano, que sí me dice que no puede haber censura previa.
Entonces, frente a los discursos no protegidos, censura previa sí, responsabilidades ulteriores sí, responsabilidades ulteriores administrativas, penales o las que se me ocurran. Respecto de los discursos protegidos, en definitiva, entran todas las garantías. Nunca censura previa, responsabilidades ulteriores de una cierta categoría. En verdad yo no concuerdo mucho con esta idea del discurso no protegido en el ámbito del sistema interamericano. Desprenderlo de lo que dice el numeral 5 del artículo 13, cuando dice que hay expresiones que están prohibidas, me parece un poco arriesgado, sobre todo teniendo en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta ahora ha sido siempre muy clara en que la censura previa es uno de los grandes logros del diseño de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto lo dijo la Corte Interamericana ya en el año 1985. Entonces, si en algo nos diferenciamos del resto de los tratados de derechos humanos, es que la Convención Americana es la única que claramente dice no puede haber censura previa. Por eso esta idea de que hay ciertos discursos que pueden ser censurados previamente no parece muy cercana a la estructura del sistema interamericano de derechos humanos. Frente a este panorama, y repito, yo creo que la posición que impide la censura previa es la más correcta en la interpretación de la Convención Americana. Esto no quiere decir que la Convención Interamericana esté bien. Esto no quiere decir que la Convención Interamericana, cuando pone como un absoluto la prohibición a la censura previa, sea correcta. No quiere decir que no tengamos que discutir si el artículo 13 en algún momento merecería algún grado de revisión. Simplemente yo lo que les estoy diciendo es lo que decía al comienzo. Yo estoy haciendo una suerte de juego de espejo en el cual tengo un problema y lo reflejo en una norma jurídica que me parece muy clara respecto de la previsión de la censura. Pero frente a este panorama, digo, bueno, ¿cuál es el marco jurídico que tengo? Surgen dos problemas. Uno es el problema, o si ustedes quieren es un problema pero con dos aristas, ¿no? El problema general es la actitud o la acción de los medios. Y las dos aristas son la responsabilidad de los medios de comunicación. Cuando reproducen este tipo de discurso en los foros, en los comentarios a notas. Y el otro problema, gran problema para los medios, tiene que ver estrictamente con esto, que es, bueno, ¿qué hago frente a la posibilidad que me da la tecnología de que las personas comenten las notas? Y estoy hablando del tema de cuáles serían los modelos que pueden utilizar los medios de comunicación para moderar los foros. Si lo pueden hacer o no lo pueden hacer. Recuerden siempre el panorama que teníamos jurídico. Si lo hacen, alguien puede decir que están haciendo censura y no pueden hacerlo. Entonces, esto es un gran problema que tenemos que tratar de resolver. En la primera cuestión, responsabilidad de los medios. Hay una primera respuesta clara que deberíamos dar, que de acuerdo a la doctrina constitucional argentina vigente, la reproducción de los dichos de otro no trae aparejada responsabilidad, en tanto y en cuanto se cite quién es el otro. Esto es la doctrina campillana, para los que no sé cuántos abogados hay acá, pero alguno habrá escuchado de los periodistas que han ido a la escuela de periodismo, la doctrina Campillay, en algún momento se las nombraron y le dijeron, para no tener responsabilidad, cita la fuente. También les enseñaron para no tener responsabilidad, habla en potencial. Y a veces vemos notas espantosas. ¿Sí? Bueno, ¿qué problema nos trae? O sea, la primera respuesta sería no hay responsabilidad por parte de los medios, porque ¿qué más citar fuente a cuando la persona está diciendo yo soy fulanito de tal y digo esto? Ahora, Ricardo trajo sobre la mesa el problema que nos genera la tecnología, fundamentalmente Internet, hoy en día, que tiene que ver con el anonimato. Uno puede decir, el medio no es responsable porque está citando a quien lo dijo, pero claro, el que lo dijo puede ser el Pato Donald. Digo porque estas cosas pasan, no se registran como, no sé, Python.
Y ahí se nos abre otro planteo de discusión, o sea, ya tratemos de dejar de lado la cuestión de la responsabilidad de los medios, en tanto y cuanto se cite la fuente no habría responsabilidad, y tenemos un núcleo de problemas, un grupo de problemas que tiene que ver cuando la fuente es anónima. Bueno, hay un caso Acuña, si no recuerdo mal, Acosta, de la Corte Argentina, la Suprema Corte Argentina, que inclusive la citación de una nota anónima que estaba en un expediente judicial, la Corte dijo que no traía responsabilidad para los medios. Fíjense cuál ha sido la interpretación de la Corte Argentina en esta cuestión. El caso era un caso en el cual un medio citaba una carta anónima que estaba en un expediente judicial. Y la carta era anónima. Usted que usted no puede escudarse en la doctrina campillar y está citando una carta anónima. Sí, está citando una carta anónima, pero está citando la fuente. Y la fuente estaba encima de un expediente judicial que es público. No responsabilidad. Por lo tanto, es un problema el anonimato, y yo ahí tengo otra cuestión que me parece todavía más compleja, que es que mi entendimiento es que el ejercicio de la libertad de expresión incluye el ejercicio de la libertad de expresión de manera anónima. Esto da además un debate. Y muchas veces cuando converso de estas cuestiones, estamos hoy viendo, por lo que nos toca leer acá, la parte negativa del anonimato. Pero no nos olvidemos de la parte positiva del anonimato. Hay muchos contextos aquí en nuestro país y fuera de nuestro país, en donde el ejercicio de la libertad de expresión, si no es en forma anónima, no se puede llevar adelante. Y si ustedes quieren una referencia histórica, el constitucionalismo de los Estados Unidos se hizo sobre la base de escritos anónimos. El federalista está escrito, claro, hoy lo sabemos, por Madison, Hamilton y compañía, pero no firmaban así. Firmaban con nombres de autores romanos. Y esto significa algo, significa que en ese momento estaban construyendo un sistema político, y lo estaban construyendo firmando de manera anónima, porque sabían que si lo hacían de otra manera podían estar vinculados a distintas facciones y el asunto podría no llegar a funcionar. El anonimato no es para lo cual vamos a discutir hoy, pero tiene una estricta vinculación con el que hacemos. Uno podría decir, bueno, el medio no es responsable en tanto y en cuanto cita la fuente, entonces mientras se citen fuentes que sean las personas que se registraron y que sean, no hay problema, el problema empieza cuando es anónimo. Bueno, ahí hay un problema difícil de resolver, en pocos minutos podemos seguir charlando. Saliendo de la responsabilidad de los medios y pasando a la cuestión vinculada con la moderación. Hay dos posibilidades para un medio de comunicación escrito que tiene formato digital también, por supuesto para otros medios de comunicación, pero ciñámonos a esta forma, que es la forma sobre la cual el informe está construido. Y un poco Gabriel decía, el editor puede tomar una decisión que es abrir a moderación o no abrir a moderación, no hay una decisión intermedia. Hablo a comentarios, perdón, o no permito los comentarios. Si no permite los comentarios, la primera pregunta que nos va a venir a nosotros, por lo que nos está generando la tecnología, el impacto que tiene Internet en el ejercicio de la libertad de expresión, la importancia de Internet para ejercer la libertad de expresión, la primera pregunta es, ¿tengo un derecho constitucional a ejercer mi libertad de expresión comentando la nota? Si el diario puede hacerlo, si a veces abre y a veces no. ¿Tengo un derecho a decir que el diario abra? ¿Un derecho constitucional? La respuesta es que no. En general hay un acuerdo en que no hay un derecho que nosotros podamos argumentar, salvo algunas excepciones, por ejemplo que el medio sea público, salvo que estemos queriendo ejercer el derecho de réplica, que no es exactamente lo mismo, pero hay una corriente,
inclusive de organizaciones, digamos, muy defensoras de la libertad de expresión, que se hacen cargo de que no hay en los medios privados digamos, obligación jurídica de abrir la nota a comentario. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, lo mejor que pueden hacer los medios es, si no hay una contracara, no hay una contracara jurídica, es no abro comentarios y me evito cualquier tipo de todas las discusiones que tuvimos recién y que voy a seguir comentando con ustedes. Bueno, la otra opción es que abre a comentarios. Y ahí la discusión que estamos teniendo a nivel global es sobre la moderación. Es decir, ¿abro y no hago nada? ¿O abro y tengo algún grado de responsabilidad? Por ahí no de responsabilidad jurídica, porque ya vimos que estábamos diciendo no hay responsabilidad porque se cita la fuente, pero algún grado de responsabilidad social, ética, llámenla como quieran. Y ahí yo no soy un experto, pero sí he visto que hay, por lo menos, haciendo un paneo de medios en Argentina y en el resto del mundo, 3 modelos. El primer modelo es el de la premoderación. El modelo de la premoderación claramente es un modelo de censura previa. Es decir, yo tengo una persona que va a leer los comentarios y dice, este va, este va, este va, este va. A mí me genera bastante problema en la idea de un censor privado. Pero lo podemos discutir. Y por otro lado, imagínense ustedes si esto es practicable para un medio. Y sobre todo para un medio pequeño. Por la cantidad de comentarios que hay, acá estamos frente a un tipo de discurso, pero los comentarios de las notas políticas, por ejemplo, hay de todas características, y puede haber algún comentario que sea, algún comentario que pueda entrar en esta categoría de discurso no protegido o protegido más tenuemente. El otro modelo es el modelo de la postmoderación. Es parecido, pero no tiene esa índole, esa digamos, tufillo de censura previa, sino de censura posterior. Si el comentario ya está, y una vez que está, alguien decide sacarlo. Emparentado con este modelo está el modelo que yo llamo, que llaman algunos también, de la moderación reactiva. ¿Cuál es el modelo de la moderación reactiva? Alguien se queja, y porque alguien se quejó, bajo el comentario. Este es el modelo, me parece, más practicable. ¿Sí? Ahora, habría que tener algunos estudios un poco más concretos para decir si se puede implementar este modelo. Fíjense ustedes que yo estoy partiendo de implementar un modelo de limitación de la libertad de expresión en un medio privado y diciéndoles algo que no estoy del todo convencido, pero quiero tratar de dar alguna, digamos, luz para reflexionar estos problemas y ver hacia dónde vamos. Entonces, podría existir un modelo en el cual, frente a ciertos comentarios, se dice, miren, ese comentario, ese discurso, es un discurso que no es protegido jurídicamente. Usted no lo puede mantener allí, lo tiene que sacar. Si a alguno le parece que estoy hablando algo parecido a la cuestión que se debate en el mundo hoy del derecho al olvido en Internet, sí, es algo parecido, pero no me quiero meter en eso, solamente aclarar que yo estoy bastante en contra del derecho al olvido y vuelvo a mi posición absolutista de la libertad de expresión. Antes de terminar, y esto sería un poco el panorama de responsabilidad, de medio, moderación, ¿qué hacemos? Si se puede hacer algo. Yo quería hacer algunos comentarios que tienen que ver con si estamos dispuestos a asumir el modelo de censura privada o algún modelo de censura, estemos dispuestos, parece un poco, digamos, jugado decirlo en estas palabras, pero quiero ser fuerte para que nos conmueva la reflexión. Si estamos dispuestos a aceptar la censura, algunos pueden decir, sí, en nuestro caso yo estoy dispuesto, y de eso quiero hablar. Yo creo que lo que necesitamos es también asumir cuáles son los costos que tiene
para una sociedad democrática, para el ejercicio de la libertad de expresión, asumir la censura, incluso frente a este tipo de discursos. Y de esto es lo que quiero hablar antes de terminar. O sea, si la solución a la cual llegamos y que hacemos compatible con principios fundamentales es la censura, yo quiero reflexionar sobre cuáles pueden ser los costos de esta política pública, que es generar programas de censura. El primer problema lo trae un autor, Robert Post, en un artículo que tradujimos con un colega, Julio Rivera, que por cierto tiene una tesis doctoral sobre el uso de odio, que a mí me parece un tema, me parece muy importante de lectura obligada. Robert Post actualmente es un académico norteamericano, actualmente decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale. Él y otros hablan sobre algún problema vinculado con la legitimidad democrática que tiene una política de censura. Para resumirlo, y podemos ampliarlo después, el hecho de no dejar en una sociedad democrática que ciertas voces se expresen nos hace pensar cuál es el grado de nuestra legitimidad para imponerle a alguien al cual no le dejé expresar una determinada mordaza. Es decir, yo no te dejé expresar, no dejé que vos des tu punto de vista, y encima del Estado no te dejo hablar. Hay un problema de falta de legitimidad democrática, como lo expresa Robert Post. El otro problema del costo de la censura que nosotros tendríamos que reflexionar es el tema vinculado, y esto lo trae otro académico norteamericano, Edwin Baker y otros, que es la cuestión de que deberíamos, antes de asumir la censura como la solución, traer a cuento cuáles son las evidencias empíricas que tenemos sobre los beneficios de la censura frente a este tipo de discursos. Lo digo de otra manera. Si nosotros dijimos, o nosotros estamos convencidos con el informe de la Universidad de Wisconsin, que este tipo de discursos aumentan las acciones antisemitas y las creencias antisemitas, nosotros tendríamos que tener algún estudio empírico, que no lo tenemos, que nos diga que la censura disminuye estas creencias de las personas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, necesito alguna base empírica para decir la censura funciona, y no la tengo. Y la contracara del estudio empírico es decir, este discurso que yo estoy censurando es un discurso que me genera violencia. Ahí podemos encontrar algunos estudios, ¿sí? Cuando uno dice, bueno, hay ciertos discursos que generan violencia, en general el primero que nos viene a la cabeza como evidencia empírica es Ruanda. ¿Sí? No es exactamente lo mismo, pero tiene bastante que ver. Pero lo que quiero llamar a reflexionar es que asumir la censura como herramienta tiene que estar de alguna manera fundamentado, creo yo, en alguna suerte de evidencia que me permita decir que la censura es una herramienta que va a cumplir con los objetivos que yo quiero. Y yo tengo muchas dudas. En tercer lugar, deberíamos pensar si en realidad cuando asumimos la censura como herramienta frente a este tipo de discursos, no estamos de alguna manera tomando un atajo en el diseño de políticas públicas para utilizar una herramienta que es fácil y que por lo menos nos deja con la conciencia tranquila por un ratito. ¿Qué quiero decir? No es tan difícil decir que cierto discurso está censurado o que tiene que ir a la cárcel o imponer penas, derecho penal.
y con eso pensar que es la solución mágica al problema de quienes se expresan con discursos, en este caso antisemitas. En lugar de tratar de generar un proyecto de política pública más amplio, en donde vos mencionaste, y me parece interesante que mencionaste, la educación, por ejemplo, como un diseño de política pública en donde incluya otros componentes que no tienen que ver con la censura. Resumo, la censura como herramienta me puede estar tapando la posibilidad de ejercer otras herramientas de política pública que voy a explicar ahora. En tercer lugar, las leyes que prohíben, las leyes que generan censura, pueden hacer que asumamos que funciona la censura. No tengo evidencia empírica, pero asumo que funciona. El problema que nos tendríamos que preguntar es si porque funciona la censura el problema desapareció, es decir, el que es un antisemita deja de ser antisemita, o simplemente lo que estamos haciendo es tapando el problema y generando una olla de presión, que no estamos dejando que estos discursos se expresen y se puedan contrarrestar. Entonces, el otro problema de la censura o de las leyes de prohibición es el que tiene que ver a que nos puede conllevar a que el problema en una sociedad, en definitiva, no sea visualizado. A mí me resultó muy útil el informe de Cadal, porque creo que en nuestra sociedad tenemos un problema. No es que, digamos, leer todo esto, aún con el sesgo, digamos, de medios y el sesgo temporal, nos está haciendo visualizar un problema. Si yo asumo que la censura hubiera funcionado y había 2 o 3, no quita nada más, porque tenemos un sistema que funciona de prohibiciones y censura y que es muy efectivo, yo no puedo garantizar que el problema no existe. Y esto para una sociedad es un problema. Creo, no sé qué creo. Y relacionado con esto, tiene que ver con que el sistema instaurado de censura en realidad lo que hace es victimizar a quien se está expresando de una manera tan desagradable, por decirlo. Es decir, generamos un sistema en el cual la persona dice, bueno, a mí no me dejan explicar, a mí no me dejan hablar. Y lo ponemos en una víctima del ejercicio de la libertad de expresión en un lugar en donde lo tenemos que poner, que es en una persona que en realidad debería reflexionar sobre sus convicciones. Y para terminar, no sé si hablé mucho, no hemos hablado de cuánto tenía podido hablar, pero bueno, para terminar, y este sí es un tema que me preocupa mucho, de la práctica o de la asunción de que la política de censura o de prohibición es la correcta, es la utilización que puede haber abusiva de este tipo de herramientas frente a expresiones que empiecen a estar en el límite. En países en donde los poderes judiciales no son independientes, en países en donde las estructuras democráticas son muy débiles, en países en donde quién va a decidir si la censura, digamos, si se puede censurar o no censurar un determinado discurso por su contenido, es un ente administrativo o un juez que está ligado directamente con el poder de turno, a mí me da miedo generar estas herramientas. Este argumento es, para mí es un argumento muy importante. Alguno me puede decir, bueno, pero con ese argumento entonces, mientras no resolvamos el problema institucional, democrático que tenemos en muchos de nuestros países, no podemos hacer nada. Bueno, eso lo dejo para la charla. Muchas gracias. Gracias.